¿Sabías que varias actrices del cine de oro mexicano grabaron algunas de sus escenas completamente drogadas, y que muchos de sus compañeros de rodaje fingieron no darse cuenta? Entre cigarrillos adulterados, pastillas para los nervios y tragos que escondían algo más que licor, estas mujeres aprendieron a actuar con los ojos nublados y la mente en otro mundo. Lo más impactante es que, detrás de cada plano perfecto, se escondían crisis, presiones y abusos que las llevaron al límite entre la lucidez y el colapso. Y no te vayas antes del final, porque la última actriz terminó filmando su escena más recordada sin saber si al terminar, seguiría con vida. Dicen que la cámara la amaba, pero nadie sabía lo que había detrás de esa sonrisa que parecía flotar sobre los escenarios. Lilia Prado, con su voz melosa y su andar provocador, era el deseo de productores y directores. Pero en el set, detrás de los reflectores, su energía eléctrica no venía solo del talento. Era, según varios compañeros, el resultado de un cóctel que la mantenía despierta, ligera y eufórica durante jornadas de más de 15 horas. Durante el rodaje de Educando a Papá en 1954, cuentan que Lilia llegó al foro con los ojos tan dilatados que ni el maquillaje lograba disimularlo. La escena exigía un baile lleno de ritmo y coquetería, y ella lo ejecutó con una precisión frenética que dejó al director boquiabierto. Cuando terminó, el camarógrafo dijo en voz baja: "Eso no es energía, eso es algo más fuerte". En los descansos, desaparecía del set por minutos. Volvía con la risa fácil, moviendo las manos, riendo sin motivo. Era como si el cuerpo le fuera más rápido que la mente, recordaría años después su compañera Silvia Pinal. En otra ocasión, durante el rodaje de Las Poquianchis, fue confrontada por Pedro Armendáriz, quien le dijo con tono paternal: "Lilia, no necesitas eso para brillar. Si sigues así, un día te vas a romper". Ella solo sonrió, se acomodó el peinado y respondió con ironía: "Pedro, si me rompo, al menos que sea frente a la cámara". Lo cierto es que sus adicciones se volvieron un secreto a voces en los estudios Churubusco. Los maquillistas sabían que, si llegaba antes que todos, no era por puntualidad. Había mañanas en que no recordaba las escenas del día anterior, y otras en que su actuación era tan intensa que parecía poseída. Algunos críticos decían que su mirada de fuego era parte de su talento, pero quienes la conocieron sabían que esa mirada era el reflejo de noches sin dormir y de un corazón que necesitaba anestesia para seguir interpretando a la mujer perfecta del cine mexicano. Su cuerpo parecía flotar entre luces rojas y humo de cigarro. Meche Barba, la reina del cine de rumberas, era una tormenta de sensualidad que dominaba la pantalla con cada movimiento de cadera. Pero detrás de esa fuerza hipnótica había una fragilidad escondida, sostenida por una sustancia blanca que la mantenía de pie cuando el alma ya no podía más. Durante las filmaciones de Amor de la Calle en 1950, varios técnicos notaron que Meche pasaba horas encerrada en su camerino antes de las escenas más exigentes. Salía con los ojos vidriosos, el pulso acelerado y un brillo extraño en la piel. Nadie se atrevía a decir nada porque, cuando la cámara se encendía, su cuerpo respondía como si tuviera metrónomo interno. Los productores la llamaban la mujer sin fatiga. Lo que no sabían era que aquella energía artificial la estaba consumiendo lentamente. Una tarde, en pleno rodaje, Ninón Sevilla, su rival dentro y fuera de la pantalla, la vio tambalearse durante un ensayo. "¿Otra vez vienes volando?", le susurró con ironía. Meche fingió no escucharla, pero esa noche, al intentar repetir una escena de baile, perdió el equilibrio y cayó frente a todos. El director pidió cortar, y ella, entre risas nerviosas, dijo: "Tranquilos, solo me mareé de tanto girar". Nadie creyó esa excusa. En otra ocasión, durante Pervertida, fue Mario Moreno Cantinflas quien la confrontó en privado. "Tú no necesitas eso, Meche, tu talento ya es fuego puro", le dijo. Pero ella, con voz temblorosa, respondió: "El fuego también cansa, Mario, y a veces hay que soplarle con algo para que no se apague". Su dependencia se volvió tan evidente que algunos directores pedían rodar sus escenas temprano, antes de que el efecto la transformara en un torbellino impredecible. Sin embargo, había días en que ese mismo frenesí le daba un brillo irreal, una mezcla de locura y magnetismo que hacía imposible apartar la vista. Por eso, nadie la detuvo. Porque en un mundo donde la pasión se filmaba, Meche Barba supo convertir su adicción en un espectáculo, aun cuando, detrás de la música y los aplausos, su corazón se hundía un poco más en la oscuridad. Katy Jurado no necesitaba hablar para dominar una escena, bastaba con esa mirada de hielo y fuego que podía derretir a cualquier actor frente a ella.
Pero lo que pocos sabían era que ese fuego no siempre venía del carácter, sino de una mezcla explosiva de estimulantes que usaba para mantener el ritmo infernal de los rodajes. Entre México, Hollywood y sus noches interminables, el cansancio la perseguía, y ella aprendió a enfrentarlo con píldoras pequeñas que prometían energía, pero cobraban caro después. Durante el rodaje de El Bruto junto a Pedro Armendáriz, los técnicos notaron algo extraño. Katy repetía las líneas con una intensidad que rozaba la rabia. El director le pedía calma, pero ella seguía, fuera de sí, como si cada palabra fuera un disparo. Cuando la escena terminó, Armendáriz se acercó y le dijo en voz baja: «Estás encendida, pero no por el personaje». Ella lo miró con una sonrisa cargada de desafío: «No me apagues, Pedro, que sin esto me caigo». Sus compañeros sabían que no dormía más de 3 horas al día. En una entrevista años después, un maquillista confesó que a veces llegaba al set con la piel pálida, los labios secos y los ojos dilatados. Pero cuando sonaban las cámaras, se transformaba, se volvía la fiera que todos querían capturar en celuloide. En El Torero y la Dama, grabada en Estados Unidos, cuentan que un asistente la vio entrar al baño con un frasco en el bolso y salir con una energía que rozaba lo maníaca. Esa noche, filmó sin titubear una escena de confrontación que dejó sin aliento al equipo. Lo más perturbador ocurrió durante Y Dios la llamó tierra, donde uno de los extras, un joven desconocido en ese entonces, relató que la vio llorar sola al terminar una toma. «No sé si lloraba por el papel o por lo que traía encima», dijo. Jurado, cuando alguien intentaba ayudarla, respondía con ironía: «Lo que bebo y lo que tomo es lo único que no me traiciona». Aun con todo, su actuación jamás perdió fuerza. Cada mirada cargada de ira, cada lágrima que caía de sus ojos parecía más real que la ficción. Y quizá lo era. Porque en un set donde todos actuaban, Katy Jurado no fingía, vivía, resistía y se consumía en el mismo fuego que la hacía inolvidable. Ninguna actriz del cine de oro irradiaba tanta electricidad como Ninón Sevilla. Su cuerpo era una tormenta perfecta, sudor, ritmo y locura convertidos en arte. Pero esa energía salvaje tenía un secreto oscuro. Detrás de los pasos frenéticos y las miradas poseídas, había una dependencia que crecía con cada rodaje, una mezcla de calmantes, estimulantes y alcohol que la mantenían viva y al borde del colapso. Durante las grabaciones de Aventurera, los técnicos la vieron entrar al set tambaleándose, pero cuando sonaba la música, Ninón se encendía. Su danza era tan intensa que el propio director, Alberto Gout, ordenó seguir rodando aunque una de sus sandalias se rompiera. Nadie se atrevía a detenerla. Al finalizar la escena, el público en el foro la ovacionó, sin saber que, minutos después, se desplomaría tras bastidores. «No me des agua, dame otro trago», dijo mientras alguien intentaba auxiliarla. Una de las anécdotas más comentadas ocurrió durante Víctimas del Pecado. Tin Tan, su compañero de reparto, notó que Ninón tenía las pupilas dilatadas y las manos temblorosas antes de una toma clave. «¿Estás bien?», le preguntó con tono de preocupación. Ella respondió con una sonrisa quebrada: «Bien, no sé, pero lista siempre». En la escena siguiente, bailó con tanta furia que el vestuario se rasgó. Aún así, no pidió repetir. El director la miraba fascinado. «No actúa, se desangra en cámara», dijo después. Hubo noches en que los músicos del cabaret donde filmaban juraron verla llorar mientras bailaba. «Era como si estuviera exorcizando algo», dijo uno de ellos. La adicción le daba una resistencia inhumana, pero también una mirada perdida, como si en medio del humo y los aplausos su mente viajara lejos, a un lugar donde nadie podía alcanzarla. A pesar de todo, su magnetismo era imparable. Los productores sabían que mientras Ninón respirara, el público llenaría las salas. Ella lo sabía también. Por eso, cuando alguien insinuaba que debía cuidarse, respondía con una frase que se volvió leyenda en los pasillos de los estudios: «Yo no me cuido, me consumo, y eso también se filma». Miroslava era un rostro perfecto atrapado en un mundo que le exigía perfección incluso cuando ya no tenía fuerzas. Su dulzura en pantalla escondía un dolor crudo, y quienes trabajaron con ella lo sabían. Cada día de rodaje era una batalla entre la lucidez y el colapso. No buscaba euforia como otras, buscaba silencio. Ese silencio lo encontraba en los somníferos que, poco a poco, se convirtieron en su refugio más peligroso. Durante el rodaje de Ensayo de un crimen, Luis Buñuel contó que Miroslava tenía un talento tan natural que incluso bajo los efectos de las pastillas, su mirada seguía siendo magnética. Sin embargo,
Había días en los que su voz se quebraba sin motivo, olvidaba líneas o llegaba tarde con el maquillaje corrido. A veces parecía que venía de otro mundo, dijo el propio Buñuel, un mundo donde la tristeza se respiraba como perfume. En una ocasión, Ernesto Alonso, su compañero de escena, la confrontó con preocupación. «Miros, esto no es normal. No puedes dormir todo el día y venir así». Ella, con una calma inquietante, respondió: «Prefiero soñar antes que sentir». Esa frase recorrió los pasillos de los estudios Churubusco como un presagio. Durante una secuencia nocturna, mientras filmaban un primer plano, los técnicos notaron que Miroslava parpadeaba con lentitud, casi en trance. El director gritó: «Corte», y ella no reaccionó de inmediato. Un asistente tuvo que tomarla del brazo para mantenerla en pie. «Estoy bien», murmuró, aunque sus ojos decían otra cosa. A diferencia de otras actrices, Miroslava no buscaba la fiesta ni el exceso. Lo suyo era un escape silencioso, una huida hacia adentro. Las pastillas la ayudaban a mantener el temple, a borrar los recuerdos de una infancia marcada por la guerra y un amor imposible que la perseguía. En el set, esa melancolía se traducía en una sensibilidad que el público adoraba, sin saber que cada mirada suya era una súplica disfrazada de actuación. Muchos años después, quienes revisaron sus escenas decían que había algo fantasmal en ellas. Una tristeza que no podía fingirse. Porque Miroslava, más que actuar, parecía despedirse poco a poco en cada toma, anestesiando su alma con la misma precisión con la que sostenía una sonrisa frente a la cámara. Rosa Carmina era el huracán caribeño del cine mexicano. Su presencia llenaba cualquier set, alta, imponente, con una mirada que mezclaba deseo y peligro. Pero lo que nadie confesaba abiertamente era que aquella fuerza sobrenatural que irradiaba no provenía solo del talento. En su bolso siempre había un pequeño frasco de pastillas color ámbar que le servían, según decía, para no dormirse en el papel de una diosa. En realidad, eran estimulantes que la mantenían alerta durante rodajes agotadores que empezaban al amanecer y terminaban en la madrugada. Durante la filmación de Tania, la Bella Salvaje, los técnicos se percataron de algo inquietante. Rosa repetía los pasos de baile incluso cuando no había música. Su cuerpo no se detenía, giraba, marcaba ritmo, como si la orquesta siguiera sonando en su cabeza. El director, Juan Orol, quien además era su pareja, fingía no notar nada. Sabía que la energía de Rosa dependía de ese pequeño secreto que prefería ignorar mientras la cámara siguiera capturando oro puro. En otra ocasión, mientras grababan Songa, el ángel diabólico, un asistente de cámara relató que la actriz olvidó su texto 3 veces seguidas. Al cuarto intento, entró en una especie de frenesí, improvisó, gritó, rió, lloró, y terminó la escena con tal intensidad que el propio Orol, fascinado, decidió dejarla así. «Esa locura se siente verdadera», dijo. Lo que no sabía era que Rosa apenas recordaría lo que había hecho cuando vio la cinta proyectada semanas después. Tin Tan, que compartió set con ella en Los Misterios de Lampa, la confrontó una tarde entre bastidores. «Rosa, te estás matando a pastillas», le advirtió con tono serio. Ella, encendiendo un cigarro, respondió sin perder la elegancia: «Querido, hay que morir bailando, el resto es silencio». A pesar de las advertencias, su magnetismo seguía intacto. Los productores la llamaban la mujer de los 1000 voltios, y el público llenaba las salas solo por verla moverse como si el cuerpo le ardiera por dentro. Su energía, artificial o no, se convirtió en parte del mito. Y así, entre luces, humo y píldoras, Rosa Carmina logró que nadie notara cuando estaba actuando y cuando simplemente intentaba mantenerse en pie. El público la recordaba como el rostro más puro del cine mexicano, la muchacha buena que siempre sufría con dignidad frente a Pedro Infante. Pero detrás de esa imagen angelical, Blanca Estela Pavón ocultaba un secreto que muy pocos en la industria se atrevían a mencionar. Su aparente serenidad estaba sostenida por inyecciones de estimulantes que le permitían mantenerse activa cuando su cuerpo pedía rendirse. Durante la filmación de Cuando lloran los valientes, los médicos del set fueron llamados en más de una ocasión porque Blanca se desmayaba repentinamente entre tomas. Oficialmente, decían que era agotamiento, pero los técnicos sabían que en su camerino, antes de cada jornada, una enfermera entraba con una pequeña maleta metálica. Minutos después, Blanca salía sonriente, con la mirada fija y el paso ligero. Era como si de pronto el cansancio se le borrara del alma, recordaría después uno de los iluminadores del estudio. Pedro Infante, con quien mantenía una relación cercana, fue uno de los pocos que intentó frenarla. En una pausa de grabación,
le dijo con preocupación, no te pongas más de eso, niña, no lo necesitas. Ella le respondió con una sonrisa tan tierna como triste, Pedro, si dejo de hacerlo, no llego ni a la mitad del día. Esa confesión lo dejó mudo. En Nosotros los pobres, su interpretación conmovió al país entero. Pero pocos sabían que la escena donde su personaje desfallece frente a Infante fue filmada cuando realmente estaba al borde del colapso. El temblor en sus manos, la respiración entrecortada y la lágrima que le cayó sin control no eran parte del guión, eran su cuerpo gritando por descanso. La dejaron así porque era demasiado real, diría después el asistente de dirección. Sus compañeros la admiraban, pero también temían verla apagarse. Las inyecciones la mantenían funcional, pero la volvían volátil, emocionalmente inestable. A veces reía sin razón, otras lloraba sin poder detenerse. Sin embargo, cada vez que el director gritaba «acción», Blanca Estela Pavón se transformaba en la perfección misma, la muchacha que el pueblo amaba, sin saber que, tras la dulzura, se escondía una lucha química contra el agotamiento y la tristeza. Marga López tenía algo que pocos lograban, una naturalidad que desarmaba al espectador. Su voz, su mirada y su temblor sutil parecían hechos para el melodrama. Pero lo que muchos tomaban como una muestra de sensibilidad era, en realidad, el efecto de un hábito que la acompañó durante buena parte de su carrera, el abuso de anfetaminas recetadas por los mismos médicos de la industria que querían mantenerla activa y delgada frente a las exigencias del set. Durante el rodaje de Salón México, los técnicos notaron que Marga no parpadeaba. Tenía los ojos abiertos, fijos, y hablaba con una velocidad inusual. Emilio Fernández, el director, le pidió que bajara la intensidad. No corras tanto, Marga, el dolor necesita pausa. Pero ella no podía. Si me detengo, me caigo, respondió casi sin respirar. Ese día repitió la escena 12 veces, sudando frío y temblando entre toma y toma. Nadie sabía si aplaudir su entrega o preocuparse por su estado. Un testigo de aquellos rodajes fue el actor Roberto Cañedo, quien llegó a verla en el camerino inyectándose vitaminas. Decía que eran para el cansancio, pero no olían a vitaminas, recordó años después. En otra ocasión, durante La Devoradora, olvidó parte del guión y, en lugar de detenerse, improvisó un monólogo desgarrador que hizo llorar al equipo. El público lo celebró como una genialidad interpretativa, pero quienes estaban en el set sabían que aquella fuerza venía de un lugar más oscuro. En los estudios Churubusco, se decía que Marga tenía dos modos de actuar, la dulce y la acelerada. En el primero, su ternura llenaba la pantalla, en el segundo, su cuerpo se movía con una energía inhumana, como si el alma no alcanzara al ritmo del corazón. Había días en que su respiración parecía la de alguien escapando de sí misma, dijo un sonidista que trabajó con ella. Aún así, Marga nunca perdió el control total. Su disciplina era tan férrea que lograba equilibrar la adicción con precisión de reloj. En público negaba cualquier problema y, ante los rumores, respondía con una sonrisa impecable, lo único que me acelera es el amor por el cine. Una frase que, aunque encantadora, ocultaba el temblor que le recorría las manos cada vez que el director gritaba «acción». Silvia Pinal era sinónimo de control absoluto. Cada plano, cada gesto, cada palabra debía ser exacta. Su elegancia era casi militar. Pero esa obsesión por la perfección tenía un costo que nadie veía. Para soportar el ritmo de grabaciones, giras, entrevistas y ensayos, dependía de pequeñas dosis de anfetaminas y tranquilizantes que, combinadas, le daban la ilusión de equilibrio. Detrás del ícono, había una mujer que se desmoronaba en silencio entre tomas. Durante el rodaje de Viridiana con Luis Buñuel, la tensión era palpable. El director exigía tomas interminables y un control emocional milimétrico. Cuentan que Silvia pasaba horas en su camerino, mordiéndose los labios y repasando cada línea con una energía nerviosa que parecía sobrehumana. Un día, el propio Buñuel la observó temblar después de una escena particularmente intensa y le preguntó con ironía, ¿estás actuando o estás viviendo de verdad? Ella respondió sin pestañear, lo mismo da, maestro. A veces ya no sé la diferencia. En El Ángel Exterminador, sus compañeros notaron que llegaba con la mirada perdida y un brillo extraño en la piel. Enrique Rambal, uno de los protagonistas, recordaba que Silvia repetía movimientos fuera de tiempo, como si su mente fuera más rápido que la escena. Tenía el pulso acelerado, pero el rostro inmóvil. Era inquietante, dijo. Lo más impresionante es que, pese a todo, su actuación resultaba impecable, llena de una intensidad que desbordaba la pantalla.
Durante un ensayo, un asistente escuchó a Silvia decirle al maquillista: «Hoy necesito más de lo azul, no de lo blanco». Nadie entendió del todo, pero horas después, su energía cambió por completo. Pasó de la fatiga extrema a un estado de concentración casi robótico. Terminó la jornada sin fallar una sola toma, aunque al día siguiente no recordaba los diálogos que había pronunciado. A diferencia de otras actrices, Silvia nunca permitió que el escándalo trascendiera. Su imagen debía ser intocable. Cuando un periodista insinuó que usaba ayudas químicas, respondió con frialdad: «Si fuera cierto, también deberían dárselas a los que no logran seguirme el paso». Y quizá tenía razón. Porque en el México dorado donde todos fingían ser dioses, Silvia Pinal aprendió a mantenerse divina, incluso cuando lo hacía sostenida por el temblor invisible del exceso. María Félix era la encarnación del poder. Cada palabra suya se convertía en orden, cada mirada en un desafío. Pero detrás del mito, había una verdad que pocos se atrevían a decir en voz alta. Su energía implacable y su temple frente a la cámara estaban sostenidos por un hábito que solo sus asistentes más cercanos conocían. En los años más exigentes de su carrera, la doña confiaba en un discreto suministro de estimulantes que le ayudaban a mantener el ritmo de los rodajes, las entrevistas y las noches interminables de banquetes, sin que nadie notara el cansancio. Durante la filmación de Enamorada, los técnicos contaban que María llegaba al set impecable, con el cabello perfecto y la mirada encendida, aunque todos sabían que había dormido apenas 2 horas. Fernando Fernández, su coprotagonista, relató que en una escena particularmente intensa notó su respiración acelerada y las manos temblorosas. Al cortar la toma, le preguntó si estaba bien. Ella respondió con una sonrisa que se volvió legendaria: «Mi amor, las diosas no sudan, brillan». Los rumores sobre su resistencia circularon entre maquillistas y camarógrafos. Decían que antes de rodar, su asistente le servía un té especial traído de París, en realidad un brebaje que mezclaba alcohol, jarabes energéticos y anfetaminas importadas. Con eso podía sostener su imagen de perfección absoluta sin perder el control frente a las cámaras. Durante La Cucaracha, la tensión con Dolores del Río era insoportable. En una de las jornadas más pesadas, ambas filmaban bajo un calor sofocante, y María mantenía una energía que desconcertaba a todos. Cuando Dolores, exhausta, pidió un descanso, María soltó con ironía: «Los descansos son para las débiles». Ese día filmó hasta el amanecer, sin mostrar una sola sombra de fatiga. Sus allegados sabían que, en los días posteriores, caía en un silencio profundo, con jaquecas que la obligaban a aislarse. Pero jamás lo reconocía. Para el público, seguía siendo la doña, indestructible, perfecta, incorruptible. «El cine no admite flaquezas», decía. «Si el cuerpo se cansa, lo engañas. Pero nunca dejas que se note». Y así lo hizo, construyendo una leyenda que, incluso en su exceso, se mantuvo intacta. Porque María Félix no solo actuaba, interpretaba el papel más exigente de su vida, el de una mujer que no podía permitirse ser humana. Libertad Lamarque tenía una disciplina férrea. Era la actriz que llegaba puntual, memorizaba cada línea y corregía a quien osara equivocarse. Su perfeccionismo era tan legendario como su carácter, pero escondía un secreto bien guardado. Dependía de unas pequeñas gotas tranquilizantes que bebía antes de cada escena. Decía que eran para la voz, aunque en realidad eran sedantes mezclados con alcohol, recomendados por un médico argentino que la había tratado años atrás durante una crisis nerviosa. En los rodajes, su profesionalismo era indiscutible, pero había momentos en los que su calma era demasiado extraña. Durante La Marquesa del Barrio, un asistente notó que Libertad hablaba más lento de lo habitual y que su mirada parecía flotante. A mitad de una escena, olvidó una línea, algo impensable en ella, y el director ordenó repetir. Sin perder la compostura, Libertad pidió 5 minutos, fue a su camerino y regresó como si nada hubiera pasado. El equipo comentaba en voz baja: «Algo toma. Nadie se pone así de tranquila sin ayuda». En Gran Casino, Jorge Negrete presenció uno de esos episodios. Antes de rodar una secuencia musical, la vio tomar un pequeño frasco de vidrio color ámbar. «¿Qué es eso?», le preguntó. Ella sonrió con elegancia y respondió: «El secreto para no temblar cuando las luces me apuntan». Esa noche, su interpretación fue impecable, pero tras el rodaje, se quedó dormida en su silla, aún con el maquillaje intacto. Con el paso de los años, su consumo aumentó. Los asistentes sabían que, si el día era largo, había que tener una botella de agua especial en su camerino, y nadie debía tocarla.
A veces, las gotas la relajaban tanto que su tono se volvía casi hipnótico, otras, la hacían parecer ausente, con una lentitud que los directores disimulaban editando sus escenas. Sin embargo, ni los rumores ni los efectos lograron empañar su reputación. Libertad seguía siendo la dama de la voz perfecta, la actriz que nunca alzaba la voz fuera del guión. Cuando un reportero insinuó que tomaba sedantes, ella respondió con frialdad: sí, tomo, pero solo lo necesario para seguir cantando cuando el alma ya no quiere. Y esa frase, tan suya, fue la confesión más sincera que dejó en una industria que exigía brillo incluso a costa de la salud. Elsa Aguirre era el retrato de la serenidad. Su elegancia, su voz pausada y su mirada profunda parecían producto de una mente en calma absoluta. Pero esa quietud era engañosa. En realidad, era el resultado de pequeñas dosis de barbitúricos disueltos en agua mineral que tomaba antes de enfrentarse a las cámaras. Los médicos de la época los recetaban como pastillas para los nervios, y en su caso, se volvieron una rutina necesaria para mantener la compostura que el público tanto admiraba. Durante el rodaje de 4 contra el mundo, los técnicos notaron que Elsa se movía con una lentitud hipnótica, como si el tiempo girara distinto para ella. Su tono de voz era tan suave que el sonidista debía pedirle repetir tomas para captar su diálogo. Era como si hablara desde un sueño, recordaría después el asistente de producción. Pero lo curioso es que esa misma quietud la hacía irresistible frente a la cámara. Su rostro no temblaba, sus gestos eran medidos, perfectos, inhumanamente precisos. Un día, mientras filmaban una escena de tensión, Luis Aguilar, su compañero, le dijo al verla tan inmóvil: Elsa, pareces una estatua. Ella sonrió apenas y murmuró: las estatuas no tiemblan, y yo no puedo permitirme temblar. Nadie comprendió del todo lo que quiso decir. Pero esa frase se convirtió en una pista del precio que pagaba por mantener esa aparente calma. En los estudios, su rutina era conocida en silencio. Llegaba puntual, pedía un vaso de agua de cristal, como la llamaba, y después se quedaba observando el vacío durante varios minutos antes de filmar. En esas pausas, parecía entrar en una especie de trance. Algunos pensaban que meditaba, otros que rezaba. Lo cierto era que se estaba preparando para sostener su personaje con la ayuda de un químico que la alejaba del miedo. En una ocasión, durante Acapulco, un camarógrafo relató que Elsa olvidó por completo una línea y, en lugar de detenerse, improvisó una frase poética que encantó al director. Nadie se atrevió a repetir la toma. Lo que pocos sabían es que, en ese momento, estaba en pleno efecto del calmante, con el pulso tan bajo que apenas podía mantenerse en pie. Aún así, su figura se convirtió en sinónimo de perfección. Nadie imaginaba que su templanza era una máscara. Cuando años después le preguntaron cómo lograba mantenerse tan serena frente al caos de la industria, respondió con una sonrisa leve: aprendí que la calma también puede venir en frascos pequeños. Irma Serrano no conocía límites. Su presencia en el set era un estallido de energía indomable, una mezcla de erotismo, ira y misticismo. Pero ese fuego que la hacía tan magnética tenía un combustible peligroso. Durante los años 60, cuando ya se había convertido en la tigresa, comenzó a usar cocaína para soportar las jornadas maratónicas y el ritmo frenético de su vida entre el cine, el teatro y la política. Nadie podía seguirle el paso, y nadie se atrevía a enfrentarla. En el rodaje de La Martina, su temperamento alcanzó niveles legendarios. Llegó al foro con los ojos brillantes, riendo más fuerte de lo normal y hablando sin pausas. El director pidió silencio, pero ella lo ignoró. Las cámaras no me mandan, yo mando a las cámaras, gritó, provocando un silencio sepulcral. A los pocos minutos, filmó una escena tan intensa que el propio director decidió dejarla tal cual, temiendo que intentar repetirla fuera peligroso. Estaba fuera de sí, pero era hipnótica, recordaría un operador de cámara. Hubo una tarde en que un compañero de escena, Jorge Rivero, la confrontó al verla perder el equilibrio después de una toma. Irma, ya basta, te estás destruyendo. Ella lo miró con una sonrisa casi felina y respondió: los dioses también se destruyen, pero al menos lo hacen rugiendo. Luego caminó hacia el set como si nada hubiera pasado. Los técnicos decían que, cuando el polvo comenzaba a hacer efecto, Irma se volvía impredecible. Improvisaba líneas, se reía en medio de escenas dramáticas o rompía objetos del decorado sin aviso. Y, sin embargo, todo lo que hacía parecía funcionar ante la cámara. Los directores preferían seguir filmando en lugar de detenerla. Sabían que esos momentos, aunque peligrosos,
estaban cargados de una verdad brutal que ningún guión podía ofrecer. En una entrevista años después, una maquillista confesó que, antes de cada rodaje, Irma pedía cerrar el camerino y ponía música a todo volumen. Decía que necesitaba invocar su fuerza, contó. En realidad, era el momento en que se preparaba para entrar en el trance que la mantenía encendida. Así construyó su mito, a base de escándalo, talento y excesos. Irma Serrano no actuaba, incendiaba cada escena con una intensidad que rayaba en lo salvaje. Y aunque muchos la criticaron, todos coincidían en algo: nunca hubo otra como ella. Porque mientras otras temían caer, la tigresa prefería vivir desbordada y filmar justo en el borde del abismo. Sara Montiel era el glamour hecho carne, labios perfectos, voz aterciopelada y un aire de misterio que hipnotizaba a quien la mirara. Pero su imagen de diva inalcanzable escondía una fragilidad que se disimulaba con humo y con fármacos que la mantenían serena cuando el cuerpo y la mente querían colapsar. En los años de su mayor fama, Sara mezclaba cigarrillos, café fuerte y tranquilizantes recetados para mantener su temperamento controlado ante los sets caóticos y los directores que no admitían descanso. Durante el rodaje de Carmen, la de Ronda, los camarógrafos contaron que la actriz pasaba largos minutos inmóvil entre toma y toma, con la mirada fija y los labios resecos. Pero cuando sonaba el claquetazo, su energía cambiaba por completo, se transformaba en un torbellino sensual, preciso, capaz de llenar el espacio sin esfuerzo. Era como si encendiera un interruptor invisible, dijo uno de los técnicos. Una tarde, al filmar una escena de celos junto a Jorge Mistral, perdió la concentración y olvidó el texto. El actor se le acercó con preocupación y susurró: «Sara, estás temblando». Ella respiró hondo, le dio una calada a su cigarrillo y respondió con ironía: «No tiemblo, vibro. Es distinto». Luego, sin esperar la indicación, repitió la escena con una intensidad que dejó a todos en silencio. En los camerinos, su asistente personal era la única que conocía el verdadero motivo de su aparente calma. Antes de cada jornada, preparaba una bebida espesa con gotas de sedantes disueltas en licor. Sara lo llamaba «mi desayuno artístico». Esa mezcla la mantenía en un estado intermedio, ni despierta del todo ni dormida. «Así puedo soportar los gritos de los directores y las luces que me queman el alma», dijo una vez en tono burlón. Los maquillistas sabían que, al caer la tarde, su mirada se volvía vidriosa y su pulso apenas perceptible. Sin embargo, nadie se atrevía a mencionarlo. Era Sara Montiel, la mujer que podía convertir el agotamiento en arte. En una entrevista posterior, cuando le preguntaron cómo lograba mantener siempre la compostura frente a los focos, respondió con una sonrisa enigmática: «El secreto está en nunca dejar que el alma se despierte por completo. Solo así una puede seguir soñando, incluso frente a la cámara». Carmen Montejo tenía una presencia teatral que dominaba cualquier escena. Su dicción era impecable, su mirada firme y su voz, capaz de recorrer todos los matices del drama. Pero esa perfección escondía una batalla silenciosa. Durante varios años, dependió de inhalaciones de éter y somníferos suaves para sobrellevar los rodajes interminables y la ansiedad que le provocaba el perfeccionismo. En un mundo donde no se hablaba de estrés, Carmen aprendió a silenciarlo con sustancias que la hacían flotar entre el control y el olvido. Durante la filmación de La Cobarde, los técnicos notaron que la actriz pasaba demasiado tiempo encerrada en su camerino, donde se filtraba un olor dulce y punzante. Al abrir la puerta, siempre salía con una sonrisa serena y los ojos vidriosos. Era como si regresara de otro lugar, comentó años después uno de los maquillistas. Pese a eso, su actuación era precisa, con una sensibilidad tan real que el público la adoraba sin imaginar el precio que pagaba. Una tarde, en el rodaje de El Derecho de Nacer, David Reynoso la observó tambalearse antes de una toma. «¿Quieres descansar?», le preguntó con tono amable. Ella negó con la cabeza: «Si descanso, me derrumbo». Y luego, sin aviso, se metió en personaje con una intensidad que heló a todo el equipo. Su voz temblaba de emoción, pero el temblor no era del alma, era del cuerpo agotado. El uso del éter se había vuelto casi un ritual. Le ayudaba a relajarse cuando la presión del estudio la asfixiaba, y los tranquilizantes le permitían dormir aunque el insomnio la acechara cada noche. Había días en que se levantaba con los labios pálidos y las manos frías, pero aún así llegaba al foro impecable, con un libreto lleno de anotaciones y una concentración de reloj suizo. Los directores la consideraban una profesional intachable, aunque más de uno notó cómo sus manos temblaban levemente al sostener el guión. Era una actriz que no sabía fingir fuera del set,
dijo un asistente. Y tenía razón, Carmen solo encontraba calma cuando actuaba, cuando la realidad se desdibujaba entre luces y palabras. Años después, al recordar esa época, la propia Montejo confesó con un dejo de tristeza: yo no bebía, no fumaba, pero tenía mi veneno invisible. Era la única manera de mantener la voz firme cuando el alma ya se me quebraba. Una frase que, sin querer, reveló lo que nadie quiso admitir, que incluso los rostros más serenos del cine de oro también necesitaron anestesia para sobrevivir al brillo. Amparo Rivelles llegó a México desde España con la reputación de actriz seria, elegante y de una disciplina casi obsesiva. Su voz grave y su mirada firme la convirtieron en una presencia magnética en el cine mexicano. Pero lo que pocos sabían era que, detrás de ese temple perfecto, escondía una dependencia a la morfina que nació tras una lesión en la espalda durante una filmación en Madrid. Lo que empezó como un tratamiento médico se convirtió en un hábito que la acompañó durante años, incluso en los momentos más gloriosos de su carrera. Durante el rodaje del esqueleto de la señora Morales, algunos técnicos notaron que Amparo a veces se movía con una lentitud extraña, como si su cuerpo flotara. Su concentración era impecable, pero sus ojos parecían mirar más allá de lo visible. Tenía una calma que asustaba, comentó un asistente. En una de las escenas más intensas, olvidó el texto y, sin perder el ritmo, improvisó una respuesta con tanta naturalidad que el director decidió dejarla así. Más tarde, en privado, admitió que no recordaba lo que había dicho. Uno de sus compañeros, Arturo de Córdoba, fue quien se atrevió a confrontarla durante el rodaje de Un extraño en la escalera. «¿Te estás haciendo daño, Amparo? Lo noto en tus manos», le dijo al ver el temblor que intentaba disimular. Ella sonrió con dignidad y respondió: «No es daño, Arturo. Es el precio de no sentir». Esa frase lo dejó en silencio, consciente de que estaba hablando con una mujer que había hecho de la contención un arte. A diferencia de otras actrices, Rivelles no buscaba energía ni euforia. Su dependencia era una armadura contra el dolor, una forma de silenciar las punzadas físicas y emocionales que la perseguían. En el set, nadie se atrevía a señalarla, su profesionalismo era intocable. Llegaba puntual, recitaba de memoria, y aunque a veces su voz parecía apagada, lograba darle a cada palabra un peso emocional que traspasaba la pantalla. Durante El corazón del actor, su fragilidad se volvió evidente. En medio de un monólogo, su respiración se volvió irregular. El director gritó: «Corte», pero ella siguió actuando, con lágrimas reales corriendo por su rostro. Al terminar, el foro entero guardó silencio. Ella solo dijo: «Déjenme así, que por fin sentí algo». Con el tiempo, sus allegados contaron que la morfina la acompañó incluso en los años en que decidió retirarse. Su secreto se mantuvo bajo llave, como su legado, el de una mujer que actúa anestesiando su cuerpo, pero dejando que su alma se desangrara frente a la cámara. María Victoria fue, para millones, la mujer que hacía reír sin esfuerzo, con esa voz dulce y ese aire pícaro que iluminaba cualquier escena. Pero su aparente naturalidad escondía un tormento constante, una ansiedad paralizante que la acompañaba desde sus primeras presentaciones en cabaret. Para combatirla, empezó a tomar píldoras de ánimo, anfetaminas suaves mezcladas con relajantes musculares, que se volvieron parte de su rutina antes de cada rodaje. «Me ayudan a no pensar tanto», solía decir entre risas. Durante la grabación de La criada bien criada, los miembros del elenco notaron que a veces su energía cambiaba bruscamente. Podía pasar de la euforia absoluta a un silencio inquietante. En una jornada particularmente pesada, olvidó su diálogo y, en lugar de detenerse, improvisó una respuesta tan ingeniosa que el público del foro rompió en carcajadas. El director decidió mantener la escena, sin saber que detrás de esa espontaneidad había una mente al borde del colapso. En otra ocasión, durante una pausa, Jorge Ortiz de Pinedo la encontró sola en el camerino, mirando fijamente al espejo. «¿Estás bien, María?», le preguntó con suavidad. Ella sonrió sin apartar la vista de su reflejo y contestó: «Cuando me río, nadie lo nota, pero a veces siento que se me va el aire». Aquella frase, mitad confesión y mitad humor, quedó grabada entre los pocos que la escucharon. Los técnicos sabían que su bolso era inseparable. Dentro, siempre llevaba un pequeño frasco de cristal que contenía las pastillas que tomaba para no dormirse. Su asistente personal era quien controlaba las dosis, aunque en los días de grabación maratónica, las tomaba sin medida. El resultado era un brillo peculiar en sus ojos, una agilidad nerviosa que la hacía irresistible ante la cámara. Una anécdota poco conocida ocurrió durante dos tipos de cuidado.
donde tuvo una breve participación. Pedro Infante, al verla temblar antes de salir a escena, le ofreció un trago de tequila para relajarse. Ella lo rechazó con humor: no mezcles medicinas con milagros, Pedro, que luego uno se ríe de más. Y, aún temblando, salió al set y robó la escena. Para el público, María Victoria era la encarnación de la alegría, la risa fácil y el encanto. Pero en los pasillos del estudio, se sabía la verdad: su humor era su escudo, y sus pastillas, su bastón invisible. Porque incluso la mujer que más hacía reír necesitaba un alivio químico para sostener la sonrisa que todos querían ver. Evangelina Elizondo era una de las actrices más versátiles de su generación. Podía cantar, actuar y doblar voces con la misma elegancia con la que otros respiraban. Sin embargo, detrás de esa perfección de cuento se escondía un padecimiento que la atormentó durante años: crisis de vértigo y ansiedad que la dejaban paralizada antes de salir a escena. Para controlarlas, comenzó a depender de pastillas que los médicos de la época recetaban como tranquilizantes para artistas, una combinación de meprovamato y estimulantes ligeros que le permitían mantener el equilibrio, al menos frente al público. Durante el rodaje de Las locuras de Tintán, los técnicos notaron que Evangelina se apoyaba constantemente en los decorados. El suelo se me mueve, decía riendo, aunque el temblor de sus manos la traicionaba. En una de esas jornadas, mientras filmaban una secuencia musical, su compañera Lilia del Valle la vio perder el paso y detenerse en seco. ¿Te mareaste?, le preguntó. Evangelina asintió, bebió un sorbo de agua y, al retomar la toma, cantó con una serenidad que parecía imposible. El director, impresionado, decidió dejar esa toma como definitiva. En otra ocasión, mientras doblaba su propia voz para una cinta animada, el ingeniero de sonido notó que hablaba con un tono más lento de lo habitual. «Estás más suave hoy», le dijo. Ella sonrió y respondió con ironía: «Hoy no me tiemblan las alas». Era su forma de decir que las pastillas habían hecho efecto. Su equilibrio entre lucidez y somnolencia se volvió parte de su identidad. En los camerinos, se decía que tenía una hora mágica, el momento exacto en que la medicación alcanzaba el punto justo para convertir su nerviosismo en calma creativa. Si se adelantaba o se retrasaba en la dosis, su cuerpo lo pagaba con náuseas, mareos o una extraña euforia. Pero ella seguía firme, convencida de que era un precio menor por no dejar que el miedo la venciera. En una entrevista años después, confesó: «Yo no quería ser perfecta, solo quería no desmayarme antes de decir mi primera línea». Aquella frase revelaba la verdad detrás de su dulzura: cada sonrisa, cada tono angelical, era el resultado de una batalla química contra el pánico escénico. Y así, entre luces, vértigo y un frasco de pastillas en el bolso, Evangelina Elizondo logró mantener la ilusión de una mujer que siempre parecía flotar, incluso cuando el mundo a su alrededor giraba sin detenerse. Y como estas, existen muchas más historias ocultas tras los reflectores del cine de oro mexicano, escenas que se grabaron entre humo, sustancias y miradas que lo sabían todo, pero callaban. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, donde seguiremos destapando los secretos que la industria prefirió mantener en la penumbra.